Mi esposa me dijo que se estaba enamorando de otro hombre y en ese momento todo se detuvo. El aire salió de mis pulmones, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La miré a los ojos, buscando una explicación, un error, un tono de broma, alguna pista que me sacara de esa pesadilla. Pero ella se limitó a repetir, con más firmeza, con una calma que me destruyó, me enamoré de otra persona. Respondí sin pensar, ¿qué acabas de decir? Fue instintivo, como si alguien intentara despertar de su propio fin. Ella bajó los ojos. En silencio, se quedó completamente en silencio. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. No grité. No lloré. Simplemente me levanté, fui a mi habitación, comencé a juntar algo de ropa y llamé a mi abogado. El mismo día solicité el divorcio. No hay discusiones, no más preguntas. Acababa de morir por dentro y nadie en el mundo podría sacarme de ese lugar. Y, sin embargo, contra todo pronóstico, regresé. Durante meses viví como un espectro de mí mismo. Cada rincón de la casa me recordaba a ella. Cada perfume en el pasillo, cada marca de lápiz labial en la almohada, cada vaso guardado en el armario me dolía como una cuchilla fría y afilada. Y lo peor fue el enfado. No para el otro hombre, no exactamente. Pero para ella. Por la facilidad con la que se enamoró. Por la tranquilidad con la que destruyó todo lo que habíamos construido. Por convertir nuestra historia en escombros. Y por más que intenté entender en que me había equivocado, la verdad era que ella nunca quiso hablar. Nunca me dijiste dónde exactamente fallé, si es que fallé. Solo dije que necesitaba experimentar algo nuevo. Algo que no era. Con el tiempo, dejé de intentar comprender. Empecé a cuidarme. Invertí en mi cuerpo, mi mente, mi negocio. Le di la vuelta a la situación. Reconstruí mi vida, ladrillo a ladrillo, y por primera vez en años, me miré al espejo con orgullo. Me convertí en una versión de mí mismo que ni yo mismo conocía. Un hombre libre, fuerte y íntegro. Y fue precisamente cuando ya no pensaba en ella, cuando su nombre ya no pesaba en mi garganta, que ella reapareció. Con los ojos llorosos, los hombros caídos, los gestos angustiados de quien sabe que tiró un diamante por un cristal mal tallado. Dijo que lo lamentaba. Dijo que el otro no era lo que esperaba. Que se sentía sola. Que extrañaba nuestras conversaciones, nuestras risas, nuestras noches de domingo en el sofá. Pero ya era demasiado tarde. Ella no sabía que mientras ella experimentaba su pasión temporal, yo estaba siendo vista. Realmente visto. Para alguien que no intentó cambiarme, que no esperaba de mí más de lo que podía ofrecer. Alguien que se enamoró de mis cicatrices, no a pesar de ellas. Y cuando intentó regresar, encontró una puerta cerrada. No bloqueado. Cerrado. Porque hacer trampa, en el fondo, no se trata de la otra persona. Se trata de ti mismo. Y traicionó su propia historia, su propia memoria, su propia promesa. La perdoné, pero nunca volvería atrás. Porque una parte de mí murió en esa habitación, ese día, en esa frase. Y lo que renació después fue otro hombre. Lo más curioso de todo fue descubrir, meses después, quién era realmente el hombre del que se había enamorado. Descubre las conversaciones que intercambiaron antes del final. Mira cómo la trató. Sabiendo lo que dijo sobre ella a sus amigos. Y comprender, finalmente, que nunca fue amada como pensaba. Que era solo otra distracción para un hombre que no veía mujeres, sino trofeos. Que dejó un hogar para unirse a un juego. Y perdido. Ella me vio florecer. Me vio sonreír de nuevo. Me vio al lado de otro. Y lo intentó todo. Mensajes, visitas, cartas. Demasiado tarde. Porque hay un tipo de dolor que, una vez superado, no se desaprovecha. Solo estoy aprendiendo. Y cuando la vi por última vez, con los ojos rojos y la voz temblorosa, pidiéndole una oportunidad más, solo le dije, tú elegiste. Yo simplemente acepté. Intentó discutir, intentó decir que era un error, que el tiempo había demostrado quién me amaba de verdad. Pero ese amor ya estaba en otra parte. En otro corazón.
Uno que no conocía la mentira, la duda o el desprecio. ¿El más irónico? Descubrió que la mujer que ahora está a mi lado era alguien con quien ella misma jugaba, se burlaba. Que siempre estuvo cerca, pero que solo me vio cuando yo me vi a mí mismo. Una mujer que, años atrás, ella dijo que nunca sería una amenaza, y que ahora era la mujer con quien compartiría mis próximos años. Un amigo, un confidente, alguien a quien ella descartaba por considerarlo irrelevante. Y fue eso mismo lo que me enseñó a amar de nuevo. Pero hay algo que nunca le he contado a nadie. Algo que ni siquiera ella, mi ex, sabe. Una verdad que ha estado escondida todo el tiempo, entre nuestras rutinas, nuestras cenas, nuestras discusiones silenciosas. Una pieza invisible que marcó la diferencia. Y cuando esa verdad salga a la luz, cuando se revele el verdadero origen de la traición, cuando finalmente todo se entienda, tal vez, solo tal vez, quede claro que esta historia nunca fue solo sobre infidelidad. Ella era sobre todo lo que no ves. Sobre lo que se ignora. Sobre lo que se esconde detrás del «te amo». Y sobre lo que sucederá cuando sea demasiado tarde para dar marcha atrás. Porque hay verdades que queman, otras que sanan. Y otros más que lo redefinen todo. Y descubrirás que esta historia nunca fue sobre traición. Se trataba de lo que queda después de que termina el amor. Y sobre quién estuvo realmente a mi lado, todo el tiempo. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos y nunca romantizaremos la traición. Todas las historias contadas son ficción, pero conllevan verdades profundas sobre lo que puede causar la infidelidad. Nuestro propósito es claro, muestra cómo la traición destruye hogares, corroe almas y cambia destinos para siempre. Prepárate ahora, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia impactante, intensa e inolvidable. Que comience el drama. Se encontraron una tarde lluviosa, en un café de la esquina donde el ajetreo del mundo parecía disminuir. Isen llegó tarde a una reunión e Isabella, tratando de escapar de la tormenta, entró allí por casualidad. Sus miradas se encontraron durante segundos, el tiempo suficiente para que el destino decidiera intervenir. Es analista financiero de una multinacional en crecimiento. Ella, arquitecta recién graduada, es una apasionada del diseño y de los detalles en los que casi nadie se fija. La conversación empezó tímidamente, tropezando con comentarios sobre el tiempo, pero a los pocos minutos ya estaban riéndose como viejos conocidos. No hubo juegos ni disfraces, solo una conexión cruda y sin pretensiones, pero llena de algo inexplicable. Salieron de aquel café sin saberlo, pero acababan de tropezar con un lazo que los ataría durante más de una década. La relación evolucionó con la suavidad de las cosas desde el principio. A los pocos meses compartieron llaves, camas y planos. Isen era tranquilo, metódico, alguien a quien le gustaba la estabilidad y la previsibilidad, mientras que Isabella era pura intuición, impulsada por la pasión y los momentos. Y tal vez fue esta oposición lo que los unió tan profundamente. Vio en ella la chispa que faltaba en sus días. Ella vio en él el refugio seguro donde su alma inquieta finalmente podría descansar. Y así continuaron, construyendo una vida juntos, primero en un pequeño departamento de paredes blancas y pocos muebles, luego en una casa más grande, llena de plantas, libros y recuerdos enmarcados en las paredes. Fueron años de complicidad silenciosa. De compartir cómodos silencios y pequeñas victorias diarias. Isen siempre llegaba a las 6:30 p.m., se quitaba los zapatos en la puerta y iba directo a la cocina a besarla en la frente, estuviera donde estuviera. Isabella, por su parte, dejó notas por la casa, con frases que iban desde «volveré pronto» hasta «pensé en ti todo el día». Tenían rituales que parecían tontos a quienes observaban desde afuera, pero que sostenían su vínculo como rayos invisibles. Las noches de los domingos, por ejemplo, eran sagradas, pizza en el sofá y una película antigua elegida por sorteo. Nadie canceló, sin importar lo que pasó durante la semana. Y, sin embargo, como en toda historia real, hubo grietas. Pequeños, discretos, pero empezaron a surgir cuando el tiempo empezó a pesar más que el entusiasmo. Isabella se entregó demasiado a todo lo que hizo. En proyectos, en amigos, en compromisos sociales. A veces parecía olvidarse de sí mismo. Isen, en cambio, cargaba con un cansancio constante, casi existencial, que lo hacía ausente incluso cuando estaba allí, sentado a su lado.
Sí, hablaron. Ellos también se rieron. Pero hubo algo que poco a poco se fue instalando entre ellos, la ausencia de preguntas profundas. El ¿cómo estás realmente?, el ¿en qué has estado pensando últimamente?, esas cosas que apoyan la intimidad. Comenzaron a vivir más como socios que como amantes. Y aunque el amor todavía estaba ahí, en el cuidado, en la bondad, en el respeto, había una sutil distancia, una falta de urgencia, que se estaba extendiendo como polvo debajo de la alfombra. Ambos lo notaron, pero ninguno supo exactamente qué hacer con él. Porque estaban bien. Simplemente, bueno. Y a veces lo bueno puede ser el principio del fin. Aún así, construyeron una rutina admirable. Isen ascendió profesionalmente, se convirtió en director de la empresa y empezó a viajar con frecuencia. Isabella abrió su propia oficina y empezó a firmar importantes proyectos. Las responsabilidades aumentaron y con ellas llegaron las excusas. Hablemos durante el fin de semana. Hoy estoy agotado. Prometo que lo recuperaré mañana. Las promesas se convirtieron en hábitos y los hábitos en distancia. Pero en público eran la pareja modelo. Los amigos los admiraban. La familia siempre los señaló como ejemplo de madurez. Tenían estabilidad, comodidad, una casa llena de encanto y 2 cachorros que dormían a los pies de la cama. El tipo de vida que muchos envidiaban. Pero nadie vio lo que sucedía en los largos silencios de la noche, ni la forma en que Isen a veces miraba al vacío durante la cena, ni cómo Isabella comenzó a perderse en sus propios pensamientos, olvidando lo que había dicho segundos antes. Isen amaba a Isabella con la fuerza de quien construye su vida con alguien. No fue un amor ardiente, lleno de urgencia, pero sí sólido. Admiré su inteligencia, su sensibilidad estética, su forma de ver la belleza en las cosas pequeñas. Me encantaba verla recostada en la alfombra de la sala hojeando revistas viejas, garabateando ideas en hojas sueltas, bailando sin música mientras ordenaba la casa. Isabella, a su vez, sentía por él una profunda admiración. Isen era su piso. Tu refugio. El hombre que nunca la menospreció, que siempre la animó, que le tomó la mano en los peores días sin tener que decir nada. Pero había una parte de ella que extrañaba que la miraran con deseo, con intensidad. Extrañaba la emoción que alguna vez vibró con cada toque. A veces se encontraba recordando el comienzo, reviviendo escenas de su juventud como si fueran partes de una película que nunca volvería a repetirse. Y así pasó el tiempo. Con toques de cariño rutinarios, con besos apresurados por las mañanas y promesas postergadas. Su 10º aniversario de boda se celebró con un viaje corto, planeado por Isen con meses de anticipación. Un lugar hermoso y romántico junto al mar. Pero incluso allí, en el escenario perfecto, Isabella tuvo dificultades para desconectarse del mundo y reconectarse con él. Isen lo notó pero no hizo comentarios. Él simplemente le apretó la mano con más fuerza, apoyó la cabeza en su regazo por las noches, buscando en el silencio alguna señal de que todavía había algo entre ellos más allá de la convivencia. Cuando regresaron del viaje, Isabella empezó a salir más. Aceptar invitaciones que antes rechazaba, reunirme con compañeros de profesión y retomar viejas aficiones. Isen, aunque notó el cambio, prefirió no cuestionarlo. Pensé que tal vez era solo una fase. Que volver al centro de sí misma le haría bien. Que, después de tantos años, esto era natural. Los fines de semana se volvieron más dispersos. A veces ella dormía hasta tarde, él salía a correr solo y solo se veían al final del día. Los cachorros empezaron a notar el silencio. Las plantas del balcón, antes cuidadas con celo, empezaron a marchitarse. La música dejó de sonar en toda la casa. La hora de comer se volvió más tranquila. Pero todavía había respeto. Todavía había cuidados. Le preparó el café de la manera correcta, dejó la toalla en su lugar y le ajustó la manta alrededor de los pies por la noche. Recordó sus preferencias, hizo pequeñas sorpresas, llenó la nevera con sus zumos favoritos. Fueron gestos automáticos, sí, pero sinceros. Como quien todavía lo recuerda, incluso sin sentirlo, porque fue un hábito durante mucho tiempo. Un día recibió una invitación para participar en una conferencia fuera de la ciudad. Faltan 3 días. Él la animó, dijo que sería bueno para ella.
Le compró un regalo simbólico para que se lo llevara, un cuaderno con una tapa hecha a mano para anotar ideas. Cuando regresó, Isen estaba en la sala con una mesa puesta, una cena preparada por él mismo, velas encendidas y música suave de fondo. Ella sonrió, emocionada. La cena estuvo buena. Hablaron de cosas ligeras. Contó historias del trabajo. Habló del Congreso. Y cuando terminó la noche, durmieron abrazados, como hacía mucho tiempo que no lo hacían. Isen creía que este era un nuevo comienzo. Que todo lo que hizo falta fue un empujón. Pero los días siguientes volvieron al mismo ritmo de antes y la fugaz conexión se nos volvió a escapar de las manos. En una de las reuniones casuales con amigos, alguien comentó que eran un ejemplo de cómo mantener un matrimonio saludable incluso después de tantos años. Isabella sonrió, pero sus ojos vacilaron. Isen, a su lado, se limitó a apretarle ligeramente la mano, sin decir nada. Ambos sabían que algo necesitaba cambiar. Pero la vida siguió y ellos, por costumbre o por miedo, continuaron. La casa permaneció limpia. Cachorros bien alimentados. Cuentas al día. Y el amor, en silencio, acomodado en un rincón donde pocos se atreven a buscar. Fue en este escenario que todo empezó a cambiar. Un detalle sutil aquí, otro allá. Palabras no dichas. Miradas desviadas. Una distancia emocional que fue creciendo lentamente, sin estridencias, como una grieta que atraviesa la pared detrás del armario. Nadie lo sabía. Nadie sospechaba. Pero estaba ahí. Y era solo cuestión de tiempo que alguien tropezara con la verdad. Hasta que salió a la luz lo que estaba enterrado bajo los rituales de la rutina. Hasta que el amor que sostenía el hogar fue puesto a prueba o se reveló, finalmente, como un recuerdo lejano. Lo que nadie sabía todavía era que cuando se rompiera el primer vínculo, nada volvería a ser igual. Isabella empezó a cambiar casi imperceptiblemente. Lo que al principio se manifestó como una necesidad de estar más presente en el mundo, de reconectar con viejos colegas y proyectos, gradualmente se transformó en algo más sutil, pero mucho más profundo. Ella se volvió menos disponible. Sus horarios se extendieron sin explicación clara. Los mensajes tardaron más en ser respondidos. Había un nuevo brillo en sus ojos, no exactamente felicidad, sino inquietud. Como alguien que vuelve a sentir una llama en su interior y no sabe exactamente cómo ocultarla. Isen lo notó, pero se negó a interpretarlo cínicamente. Prefería creer que era un reflejo de su éxito profesional, de su satisfacción por recuperar su identidad más allá del matrimonio. Isabella siempre ha tenido sed de mundo. Él lo sabía. Y era esa misma sed de la que una vez se había enamorado. Pero había algo en la forma en que sonreía sola frente a su celular, en la forma en que, ciertos días, se cambiaba de ropa varias veces antes de salir, que provocaba una silenciosa inquietud en su interior. No la juzgué. No la presioné. Él simplemente miró. La relación entre ellos ya no se sostenía con la misma naturalidad. Las conversaciones parecían tropezar con largos silencios inconexos. La intimidad física también estaba vacía. No por falta de cariño, sino por falta de deseo mutuo. Cuando se tocaban, lo hacían más por memoria que por impulso. Como quien intenta reavivar algo sin saber si aún queda fuego bajo las cenizas. Isabella, en particular, parecía distante. Pasé más tiempo fuera de casa, inmersa en nuevos proyectos, eventos, cenas. Isen, por su parte, se refugió en el trabajo. Estaba ocupado, pero sin un brillo en sus ojos. Llevó una vida funcional, organizada, pero carente de emociones. Las noches se hicieron largas y silenciosas. Los fines de semana están llenos de tareas mecánicas. Aún así, hubo momentos tiernos. Pequeños rescates que hicieron parecer que todo podía volver a su lugar. Pero pronto el abismo entre ellos comenzó a insinuarse nuevamente, absorbiendo cualquier intento de acercarse. Un nuevo cliente había aparecido en la oficina de Isabella. Un nombre muy conocido en el sector de la arquitectura, alguien con una sólida reputación, importantes proyectos en cartera y un carisma discreto que se impuso sin esfuerzo. Llegó por una consultoría, buscando transformar un espacio antiguo en algo moderno, artístico y con personalidad. Isabella quedó encantada desde el principio.
No solo por el proyecto, sino por la forma en que la escuchaba, como si sus ideas tuvieran peso. Como si todo lo que dijo no tuviera precio. Y para alguien que se había sentido invisible en el interior durante meses, cayó como lluvia después de una larga sequía. Al principio, las reuniones eran solo profesionales. Intercambios de referencias, alineación de expectativas, visitas técnicas. Pero pronto llegaron los cafés, los almuerzos rápidos entre reuniones, las miradas largas. Era inteligente, confiado, conocía el arte, la literatura y hablaba con entusiasmo de detalles que normalmente pasaban desapercibidos. Y, sobre todo, miraba a Isabella como si fuera única. Se sentía viva a su lado. Deseado. Venerado. Sentimientos que no había experimentado en mucho tiempo. Y empezó a rendirse, poco a poco, sin admitir para sí misma lo que estaba pasando. El primer toque fue un golpe en las escaleras de un edificio, seguido de una disculpa y una sonrisa tímida. El segundo, un toque largo al servir una taza de café. El tercero, la mano que le tocó la cintura en gesto de protección mientras cruzaban una calle muy transitada. Estos no fueron gestos teatrales. No hubo declaraciones ni promesas. Todo se construyó sobre el subtexto. En las miradas que decían más que cualquier palabra. En silencios llenos de intenciones tácitas. Y cuando Isabella se dio cuenta, ya no pensó en evitarlo. El beso ocurrió en una tarde lluviosa, como el día que conoció a Isen. Un gesto casi inevitable, como si todo lo vivido en los últimos encuentros hubiera sido una preparación para ese momento. El beso no fue impulsivo. Fue lento, lleno de tensión acumulada. Y cuando todo terminó, no se sintió culpable. Sintió alivio. Sintió como si algo se hubiera liberado dentro de ella. Algo que ella misma había mantenido cautivo durante años. No fue una pasión abrumadora, ni una huida desesperada. Fue una elección inconsciente sentir algo nuevo. Algo que haría que tu corazón se acelerara nuevamente. Durante los días siguientes, intentó actuar con normalidad. Ella volvía a casa, cocinaba, preguntaba sobre el día de Isen y dormía a su lado. Pero el vínculo entre ellos creció. Y cada vez que él se acercaba a ella, ella cedía más fácilmente. A veces se culpaba a sí mismo. Otros solo se justificaban por pensamientos confusos sobre el amor, la rutina, la libertad. La verdad es que ella no quería dejar a Isen. Todavía lo amaba, en cierto modo. Pero no pudo resistir la sensación de sentirse viva en los brazos de otro hombre. Era una contradicción que la carcomía y la alimentaba al mismo tiempo. Isen comenzó a notar más que señales. Los horarios extendidos, las largas duchas nocturnas, la forma en que pasaba más tiempo preparándose para citas que antes despreciaba. Pero lo que más le llamó la atención fue la ausencia de su mirada. Isabella, siempre tan presente, ahora parecía estar divagando incluso cuando estaba sentada frente a él. Intentó confrontarla. Primero suavemente. Luego con preguntas más directas. Pero ella lo negó. Dijo que estaba cansada, abrumada. Que necesitaba espacio. Y él, pese a sus sospechas, prefirió no confirmar lo que ya sabía. Preferí fingir que aún quedaba algo por salvar. Hasta el día en que llegó temprano a casa del trabajo. Un día cualquiera, un viernes. Trajo vino, pizzas de su panadería favorita y un pequeño arreglo de flores sencillas, las mismas que llevaba en el pelo en los primeros meses de noviazgo. Entró a la casa en silencio, queriendo sorprenderla. Pero lo que encontró no fue solo ausencia. Fue abandono. Las luces estaban apagadas. Los cachorros, inquietos, sin su alegría habitual. Su bolso tirado en el sofá, su abrigo colgado al azar. Y en el dormitorio, un móvil olvidado sobre la cama. Algo dentro de él se movió. Una mezcla de miedo y certeza. Cogió el dispositivo sin saber exactamente lo que buscaba, como si fuera un preso abriendo su propia celda de condena. No hizo falta mucho. Unos pocos mensajes abiertos fueron suficientes. Fotografías. Conversaciones guardadas. Ella no se molestó en ocultarlo. Y mientras veía todo, Isen sintió que el mundo se movía bajo sus pies. No fue ira.
No desesperación. Fue un silencio denso y opresivo, como si el tiempo se hubiera detenido allí, en ese momento. Se sentó en el suelo, con el móvil en la mano, y se quedó mirando la pared durante largos minutos. El dolor llegó lentamente. Se extendió lentamente, como un veneno. Cada palabra leída, cada imagen vista, fue una puñalada diferente. Y lo que más me dolió fue darme cuenta de que no había sido un error. Fue una elección. Repetido. Prolongado. Cuando llegó Isabella, encontró la casa en silencio. Isen estaba sentado en el porche, de espaldas. Ella lo notó de inmediato. Lo supe sin que él dijera nada. Intentó hablar, pero le falló la voz. Él giró su rostro lo suficiente para mirarla a los ojos. Y en esa mirada había de todo. El dolor, la decepción, el dolor. Pero también hubo firmeza. Y una paz devastadora. Intentó explicarse, decir que era confuso, que no quería hacerle daño. Pero él se levantó lentamente, pasó junto a ella sin decir palabra y subió a su habitación. Se quedó allí, congelada, escuchando el eco de los pasos escaleras abajo. En ese momento supo que algo dentro de él había muerto. Y que tal vez nada de lo que dijera lograría resucitar lo que existía entre ellos. Esa noche fue larga. Isabella permaneció en la habitación, sin valor para subir. Isen, en la habitación, lleno de pensamientos que contaban años de historia. El día siguiente estuvo frío y nublado. Sin habla. Sin gestos. Solo un abismo entre dos cuerpos que dormían en la misma casa, pero que ya no compartían el mismo mundo. Y ahí, al final de ese capítulo silencioso, nació el preludio de algo aún más devastador. Porque la traición, en sí misma, ya era un terremoto. Pero lo que se avecinaba era el verdadero colapso. Algo que cambiaría todo. Eso reescribiría la razón misma de ese dolor. Y una vez que el secreto saliera a la luz, no habría lugar para regresar. Ni siquiera para el perdón. Solo por las consecuencias. La mañana que Isabella se despertó sola, supo que no sería un día cualquiera. Isen no había dormido en casa. La almohada de al lado permaneció intacta, fría. La habitual taza de café no estaba sobre la mesa. No había ninguna nota, ningún mensaje, ningún rastro. Solo el eco de una ausencia que gritaba en las paredes. Caminó por la casa como si buscara algo que ya sabía que estaba perdido, mirando los espacios familiares ahora llenos de un silencio hostil. Su corazón latía con un peso ahogado, como si en cualquier momento fuera a escaparse por su garganta. Intentó llamar, enviar mensajes de texto y caminar hasta la habitación de invitados como si él pudiera estar allí para refrescarse. Nada. La casa parecía vacía no solo de él, sino también de ella misma. Por primera vez sintió el vacío absoluto de lo que había causado. Isen, en ese mismo momento, estaba a kilómetros de distancia. El destino no estaba planeado, simplemente condujo hasta donde le llevó el cuerpo, buscando distancia suficiente para respirar. Se refugió en un hotel discreto, donde el anonimato le permitió llorar, pensar y reorganizar los pedazos esparcidos por su alma. Pasó 2 días en absoluto silencio, evitando cualquier interacción. La única llamada que hizo fue a su abogado. Cuando finalmente decidió responder a los mensajes de Isabella, organizó una reunión, sin explicaciones ni promesas, solo una hora y un lugar. Era un café sencillo, el mismo donde se conocieron por primera vez. El escenario perfecto para cerrar el ciclo donde empezó todo. Llegó puntual, visiblemente más delgada, demacrada, con los ojos enrojecidos por las noches de insomnio. Él ya estaba allí, sentado en la misma mesa donde, años antes, ella se había reído por primera vez de su humor seco e inteligente. Ahora, su mirada era diferente. No había más brillo, no más ira. Solo agotamiento. El tipo de cansancio que surge de una decepción irreversible. Cuando se sentó, el silencio pesaba como plomo entre ellos. Isabella intentó sonreír, pero le temblaron los labios. Dijo que lo sentía, que quería explicar, que nada de lo sucedido estaba planeado. Isen asintió pero no interrumpió. Le pidió que dijera todo. Déjalo hablar. Ella lo contó todo.
Los encuentros, los sentimientos confusos, la implicación que se salió de control. Lloró mientras hablaba, buscando en las palabras una manera de hacer que sonara menos cruel de lo que realmente era. Isen la escuchó con la postura inmóvil de quien ya no espera redención. Cuando terminó, Isabella le preguntó qué quería de ella. Si había alguna posibilidad de perdón. Respiró hondo, apoyó los codos en la mesa y dijo con voz firme, pero sin subir el tono, que ya no quedaba nada por reconstruir. Que todo lo que se rompió no fue solo en la confianza, sino en los cimientos de su propia historia. Y entonces, antes de levantarse para marcharse, pronunció la frase que ella no estaba preparada para escuchar, la que abrió la puerta al secreto que lo cambiaría todo. Dijo que no estaba solo en esta nueva etapa de la vida. Que había conocido a alguien. Que se estaba permitiendo empezar de nuevo. Isabella tragó saliva, tratando de mantener la compostura. Preguntó, entre lágrimas contenidas, quién era. Y entonces Isen soltó la verdad que destrozó su mundo en un segundo. Es Julia. Silencio. Un silencio espeso y aterrador llenó el aire entre ellos. Isabella frunció el ceño, como si no entendiera. Repitió el nombre, en un susurro de incredulidad. Julia era una amiga de mucho tiempo. Alguien que Isabella conocía desde hacía años, con quien había compartido confidencias, cenas, proyectos. Una mujer dulce, reservada y que nunca llamó demasiado la atención. Julia había sido una presencia constante en los almuerzos dominicales, pequeñas celebraciones y eventos de oficina. Una figura discreta, casi invisible para Isabella, pero que siempre había estado ahí. Isen observó la transformación de su rostro, del desconcierto a la conmoción, de la conmoción a la furia y de la furia a una desesperación casi infantil. Continuó. Dijo que Julia apareció en su vida en el momento más improbable, cuando no buscaba a nadie. Que se conocieron por casualidad, en una librería, semanas después de que él descubriera todo. Hablaron y la conversación fue ligera, sin tensiones, sin intenciones. Que la primera vez que ella sonrió, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. Dijo que Julia lo vio. Quien vio el dolor que escondió. Que no lo juzgó ni lo presionó. Lo cual era solo presencia. No invadió, simplemente se quedó. Y que, con el tiempo, lo que empezó como una amistad se convirtió en algo más. Algo que creció en calma, de hecho, en aceptación. Isabella escuchó sin poder respirar. La mente intentó encontrar una lógica para eso, pero no pudo encontrarla. Julia. Esa Julia. Esa mujer que ella siempre subestimó. Lo cual me pareció aburrido. Eso me parecía solitario, poco interesante y aburrido. Y ahora fue con ella que Isen volvió a sonreír. Se levantó bruscamente de la mesa y su silla chirrió al caer al suelo. Gritó que aquello era una doble traición, que él era tan sucio como ella. Pero Isen se limitó a mirar. Él no se defendió. No lo justificó. Él simplemente la dejó desahogar su dolor. Y en medio del torbellino de palabras y acusaciones, finalmente preguntó cuánto tiempo había pasado. Y él respondió. Un mes después empezó a salir con otro hombre. Isabel se tambaleó. Se sentó de nuevo. El impacto de la verdad hundiéndose como una piedra en aguas poco profundas. No hubo superposición. No hubo juego. Solo se había permitido seguirlo cuando todo ya estaba muerto entre ellos. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que Julia la conocía. Quien conocía cada detalle de su vida con Isen. Que, en algún momento, había escuchado sus exabruptos sobre su matrimonio, sus miedos, sus angustias. Y ahora era ella la que ocupaba el lugar que antes era solo suyo. Isabella lloró en silencio. El rostro escondido en las manos. Y Isen, aunque conmovido por la escena, no se acercó más. Él la dejó sentir. Déjala sumergirse sola en lo que plantó. Porque había una justicia silenciosa en ese dolor. Una consecuencia sin necesidad de venganza. Intentó preguntarle si la amaba. Y él respondió sin dudarlo. Dijo que todavía lo estaba averiguando. Pero por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Se sintió ligero. Se sintió vivo. Y eso,
Solo eso, era más de lo que había sentido en años con ella. No como culpa. Pero igual de cierto. Y esa verdad fue lo que le impidió regresar. Esa tarde, Isabella regresó sola a casa. Por primera vez, la soledad no era ausencia. Fue una frase. La casa ahora parecía enorme. El silencio fue ensordecedor. Y mientras caminaba por las habitaciones, todo en ella gritaba su nombre. Los recuerdos que intentó preservar ahora se convirtieron en fantasmas. Julia. Julia era el nombre que nunca abandonó su mente. Empezó a recordarlo todo, las miradas discretas entre ambos en viejas cenas, los tímidos elogios, las preguntas inocentes. Y ahora todo tenía sentido. Se había alejado tanto de Isen que ni siquiera se dio cuenta cuando él encontró un nuevo camino. Y ahora ya era demasiado tarde. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Isen caminaba de la mano de Julia por una feria callejera. Sonrisa. Se detuvieron para probar dulces. Comentaron libros y películas. Ella se rió con sinceridad, sin afectación. Y él, a su lado, se permitió reír también. No fue una pasión desenfrenada. No fue un deseo ciego. Fue conexión. Era una cita. Era algo que ya ni siquiera sabía que existía. Era lo que Isabella siempre buscó afuera, y lo que siempre estuvo muy cerca. Pero ahora la posibilidad de regresar se había disipado. Porque cuando el amor se acaba, todavía hay dolor. Pero cuando se acaba el respeto, todo desaparece. Y eso fue lo que le quedó a Isabella, el vacío de un amor que ella misma no supo proteger. Y la amarga comprensión de que el hombre al que traicionó, ahora era feliz y amaba a otra persona. El único que alguna vez imaginó. Habían pasado 2 meses desde la tarde en que Isabella escuchó la verdad de boca de Isen que la destruyó. El tiempo, sin embargo, parecía no seguir su curso natural. Para ella, cada día se prolongaba con una lentitud agotadora, como si el reloj se burlara de su intento de seguir adelante. La casa ahora estaba enteramente bajo su cuidado, pero cada vez se sentía menos como un hogar. Su olor había desaparecido de las sábanas, pero seguía grabado en el recuerdo. La presencia de Julia, incluso desde la distancia, se sentía en cada rincón. Era como si ocupara todos los espacios invisibles, todos los silencios, todas las ausencias. Isabella intentó disimular su sufrimiento, retomando mecánicamente su rutina, evitando las reuniones sociales, esquivando las preguntas de sus amigos, fingiendo ser normal. Pero por dentro todo era ruina. La peor parte no fue la culpa. Fue el reemplazo. Saber que ya no había lugar para ella en la vida de Isen. Y peor aún, ni siquiera quiso quedárselo como recuerdo. Las redes sociales se han convertido en un tormento silencioso. Una simple foto de Julia sosteniendo un libro en un café fue suficiente para erosionar su estado de ánimo durante todo el día. Un comentario de Isen en una de sus publicaciones fue suficiente para que Isabella se sintiera ridícula por haber creído que él se quedaría con el recuerdo de lo que vivieron. Sin embargo, lo más difícil fue lidiar con el juicio de los demás. Aunque la traición nunca se reveló públicamente, las opiniones habían cambiado. La gente parecía intuir que se había perdido algo grave. Y eso la hizo sentir aún más pequeña. Incluso sus padres, antes tan neutrales, empezaron a hacer preguntas demasiado cuidadosas, frases con pausas demasiado largas, miradas que evitaban las de ella como si tuvieran miedo de encontrar allí el reflejo de una hija a la que ya no reconocían. Una noche, después de otro día largo y silencioso, Isabella decidió salir. Tomó el auto y condujo sin rumbo por las calles de la ciudad, solo para sentir el viento golpeando su rostro y recordar que todavía existía. Terminó estacionando frente a una antigua galería de arte a la que solían ir en los primeros años de su matrimonio. Ya era tarde, el espacio estaba cerrado, pero aún así salió del auto y caminó hasta la entrada. Se apoyó contra la puerta de cristal, con los ojos fijos en el vacío de oscuridad del interior. Allí, entre recuerdos y lamentos, se permitió llorar. Pero esta vez no fue un grito de desesperación. Fue un grito silencioso y resignado. Un adiós interior. Porque aunque todavía me dolía, estaba empezando a aceptar que había perdido.
y que la única manera de sobrevivir era dejar de intentar recuperar lo que ya no existía. Al otro lado de la ciudad, Isen estaba viendo un documental junto a Julia, en el sofá de su casa. La sencillez del momento lo consoló. Ya no sentía la tensión que lo había acompañado durante años. Julia tenía una manera de llenar el espacio sin asfixiarse. Habló poco, pero escuchó profundamente. Para ella, el silencio era descanso, no peso. Durante una de las pausas del programa, ella se inclinó hacia él, le tocó la mano y le preguntó si todo estaba bien. Él sonrió levemente, apretó sus dedos entre los suyos y dijo que sí. Y en ese gesto había verdad. Julia no le hizo olvidar a Isabella. Ella simplemente le recordó quién era él antes de perderse en la inercia de un matrimonio que se desmoronaba. Allí no hubo revancha. No hubo prisa. Solo un nuevo comienzo, construido cuidadosamente, ladrillo a ladrillo. Isabella, sin embargo, no pudo seguir adelante. La presencia de Julia la consumió. Y en un momento de impulso, buscó a su contacto en su celular. El número se había guardado para siempre, pero nunca había habido una razón para usarlo. Hasta ahora. Escribió un mensaje breve y directo y lo borró. Escribió otro, más largo, lleno de acusaciones veladas, y lo volvió a borrar. Respiró hondo y escribió por tercera vez. ¿Podemos hablar? Envió. No esperaba una respuesta inmediata. Pero 20 minutos después, el móvil vibró. Por supuesto. Dime cuándo y dónde. Isabella eligió un lugar neutral, un café discreto donde nadie las reconocería. Cuando llegó, Julia ya estaba allí, como siempre, puntual, serena, con una mirada que mezclaba cautela y compasión. Isabella se sentó sin saludar. Los primeros minutos fueron secos, llenos de tenso silencio. No sabía exactamente lo que quería decir, solo sabía que necesitaba entender. Julia mantuvo la calma, escuchando pacientemente cada pregunta, sin reaccionar ante la hostilidad escondida en las palabras. Cuando Isabella preguntó por qué, Julia respondió simplemente. Dijo que nunca planeó acercarse a Isen. Que se sentía culpable, sí, pero no arrepentida. Que lo que se había interpuesto entre ellos no se había construido sobre la destrucción de un hogar, sino sobre los escombros que Isabella había dejado atrás. Dijo que mientras ella buscaba el amor en el extranjero, Isen solo intentaba sobrevivir. Y que, en ese proceso, ambos, Isen y ella, terminaron encontrándose. No fue defensa. No fue ninguna justificación. Era solo un hecho. Dicho con la dignidad de alguien que no necesita esconderse. Las palabras hirieron a Isabella más que cualquier insulto. Porque vinieron sin veneno. Eran verdades limpias, imposibles de refutar. Y el dolor que sintió no fue por celos, sino por la cruel conciencia de que perdió a alguien no porque se lo llevaron, sino porque lo abandonó emocionalmente mucho antes. Intentó mantener su postura, pero le falló la voz. Dijo que nunca imaginó que Julia sería capaz de hacer esto. Julia, con los ojos llorosos, respondió que ella tampoco imaginó que algún día se enamoraría de alguien que tenía rostro, nombre e historia de otra mujer en el pasado. Eso la destrozó por dentro, pero no cambió cómo se sentía. Se despidieron con un apretón de manos frío, casi simbólico. E Isabella, cuando se fue, se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez estuvo seguro de que la historia había terminado. No por decisión de Isen. Ni siquiera por iniciativa de Julia. Pero por agotamiento. Porque ella misma ya no reconocía a la mujer que había sido. Ya no quería ser quien buscara el amor en los brazos equivocados y descuidara a quienes realmente la amaban. Esa misma semana canceló citas, abandonó la oficina por tiempo indefinido y viajó sola. Necesitaba reencontrarse a sí mismo, lejos de todo. Lejos de los recuerdos. Lejos de la culpa. Solo se llevó lo imprescindible, ropa ligera, una libreta y un libro olvidado en la estantería que Isen le había regalado años antes y que nunca había leído. Mientras tanto, la vida entre Isen y Julia continuaba a un ritmo diferente. No tenía prisa. Sin planes apresurados. Todavía sentía las marcas de todo lo que había experimentado. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no pesaba.
Sabía que todavía habría rastros de dolor, recuerdos que regresarían sin previo aviso, pero también sabía que había espacio para algo nuevo. Y que ese nuevo pudiera, sí, ser ligero, verdadero, silenciosamente feliz. Isabella regresó del viaje 3 semanas después, visiblemente transformada. Había paz en sus gestos. No serenidad total, sino aceptación. Regresó a su casa con la clara intención de empezar de nuevo. No con alguien, no en otra relación, sino contigo mismo. Encargó muebles nuevos, cambió la distribución de la habitación, cambió las cortinas. Pequeños gestos que marcaron el comienzo de una nueva historia. Y una tarde, mientras tomaba un café en el balcón, sola, sonrió por primera vez en mucho tiempo sin motivo aparente. Era una sonrisa tímida, casi imperceptible. Pero es cierto. Isen, en ese mismo momento, también sonreía, mientras observaba a Julia dibujar distraídamente en una servilleta de papel, en el mismo café donde todo empezó con Isabella hace tantos años. Era otro momento. Otros recuerdos. Otros dolores. Pero ahora, finalmente, había una posibilidad de que algo realmente bueno floreciera. Algo que nació no de la culpa, ni de la traición, sino de la elección consciente de permitirse empezar de nuevo. Y por primera vez, ambos, él y ella, caminaban hacia un futuro en el que el pasado ya no dictaría las reglas. Las semanas siguientes no trajeron una calma inmediata, pero sí nuevos silencios. Silencios diferentes, menos cortantes, más contemplativos. Isen volvió a su rutina con pasos ligeros pero reflexivos. La presencia de Julia lo acompañó sutilmente, no como un reemplazo del pasado, sino como una serena extensión de un presente construido con más conciencia. Todavía lo atormentaban recuerdos ocasionales, destellos de recuerdos que aparecían sin previo aviso, especialmente al pasar por ciertos lugares o escuchar canciones específicas que marcaban la historia antigua con Isabella. Pero la diferencia ahora era la ingravidez de esos recuerdos. No hubo más rencor. Solo una aceptación madura de que ciertos capítulos se cierran no por falta de amor, sino porque han agotado todas las posibilidades de permanencia. Isabella, por su parte, se había sumergido en un proceso de reconstrucción interna. No fue un camino romántico o inspirador como a muchos les gusta imaginar. De hecho, era una situación solitaria, incómoda y exigente. Descubrió que se había convertido en una extraña para sí misma. Alguien que moldeó sus deseos en torno a la vida de otra persona, hasta que ya no supo distinguir que era un deseo genuino y que era una necesidad de pertenencia. Comenzó a asistir a sesiones de terapia, no con el objetivo de recuperar lo que tenía, sino de comprender cómo había dejado que su propia esencia se diluyera por decisiones apresuradas. Ahora entendía que la traición que había cometido tenía menos que ver con Isen y más con el vacío que ignoraba en sí misma. Y esta comprensión, lejos de aliviar la culpa, intensificó un tipo específico de dolor, el dolor de haber causado la destrucción de algo que podría haberse salvado si hubiera tenido el coraje de mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera. Durante este tiempo, los dos no se encontraron. Ni siquiera accidentalmente. Parecían existir en dos universos paralelos que, por acuerdo tácito, evitaban la colisión. Los amigos en común empezaron a compartir eventos, invitaciones y cumpleaños. No por mala voluntad, sino por respeto al espacio que cada uno parecía pedir en silencio. Era como si todos comprendieran instintivamente que cualquier acercamiento temprano sería una herida demasiado abierta para soportarla. Aún así, circularon rumores. Pequeños detalles aquí y allá. Que Isabella poco a poco volvía al trabajo, que se dedicaba a un proyecto de voluntariado en comunidades necesitadas. Que Isen y Julia habían viajado a un pueblo rural, una especie de retiro silencioso lejos del caos de la vida cotidiana. Y esta información, aunque simple, llevaba el peso de una observación inevitable, ambos siguieron, aunque con marcas visibles. El dilema, sin embargo, empezó a tomar forma cuando Isabella recibió una propuesta inesperada. Un reconocido estudio de arquitectura la invitó a liderar un proyecto en otro país, con duración indefinida. Era el tipo de oportunidad con la que siempre había soñado, pero que durante años había dejado de lado en nombre de la vida matrimonial. Ahora, libre de ataduras y con una reputación poco a poco reconstruida, se encontró ante una oportunidad real de empezar de nuevo, no solo emocionalmente sino también geográficamente. Lejos de todo, lejos de los ojos,
lejos de los recuerdos. Pero algo dentro de ella vaciló. No por Isen, no por Julia, sino por ella misma. Había algo sin resolver que le impedía aceptar de inmediato. Un tipo de necesidad de cerrar el ciclo conscientemente, de dar un paso definitivo sin que queden cuestiones emocionales ni palabras no dichas. Entonces, después de pensarlo mucho, decidió escribir una carta. Ni una disculpa, ni una súplica. Era una carta sencilla, sincera, donde ponía en palabras todo lo que nunca pudo decir mirándolo a los ojos. Reconoció sus errores, sin intentar corregirlos. Admitió que, durante un tiempo, confundió libertad con evasión. Y por miedo a afrontar sus propios defectos, buscó respuestas donde solo encontró más confusión. La carta no pedía perdón, solo ofrecía la verdad. Envió el correo con manos temblorosas, sin esperar respuesta. El acto no se trató de reabrir caminos, sino de cerrar heridas. ¿Hiciste esto por ti mismo? Irse sabiendo que había asumido la responsabilidad de lo que provocó, sin dramas, sin intentar reconstruir, solo con la dignidad que no tenía cuando todo se vino abajo. Isen leyó la carta en silencio, al final de una tarde fría, sentado junto al lago que había descubierto con Julia durante un paseo sin rumbo. Las palabras lo conmovieron profundamente, no porque reavivaran heridas, sino porque notaron la madurez con la que Isabella, finalmente, afrontó la realidad. Guardó la carta en su mochila, no como recuerdo, sino como símbolo de algo resuelto. Se lo mencionó a Julia esa noche, durante la cena. Dijo que no sintió dolor, solo alivio. Que recibir ese gesto le hizo darse cuenta de lo mucho que había evolucionado desde la ruptura. Julia lo escuchó atentamente, como siempre, sin sentirse amenazada. Sabía que ciertos amores no mueren cuando termina la relación. Simplemente cambian de lugar. Y no necesitaba competir con un pasado que ya no habitaba el presente de Isen. Días después, Isabella aceptó el cambio propuesto. Abordó sin despedidas, sin grandes anuncios. Simplemente se fue, dejando atrás una ciudad que ya no representaba su identidad. Al llegar a su nuevo destino, sintió una libertad que nunca había experimentado. Ya no se trataba de empezar una nueva vida. Se trataba, finalmente, de vivir tu vida. Descubrió el placer de estar sola sin sentirse sola. Conoció gente nueva, se sumergió en trabajos que la desafiaban, visitó exposiciones, visitó bibliotecas y redescubrió pasiones olvidadas. Su vida adquirió nuevos contornos, ya no definidos por su relación con los demás, sino por quién quería ser. Un proceso lento pero real. Por primera vez no hubo ningún ruido en su interior. Solo una calma profunda, construida sobre el dolor, la pérdida y la verdad. Mientras tanto, Isen continuó con su nueva rutina con Julia. Habían decidido vivir juntos después de casi un año de relación. Nada grandioso, nada anunciado. Solo la constatación de que eran buenos el uno con el otro, que sabían respetar sus límites, que estaban dispuestos a compartir la vida cotidiana sin convertirla en un escenario. La convivencia fue ligera, pero no carente de profundidad. Sabían hablar, discrepar, ajustar ritmos. Y en uno de esos momentos íntimos, durante una sencilla cena preparada juntos, Isen dijo que todavía creía en el amor. Y que, a pesar de todo lo vivido, se sentía afortunado de haber encontrado a alguien dispuesto a amar sin prisas, sin exigencias, sin necesidad de borrar lo que vino antes. Julia se limitó a sonreír, y en esa sonrisa había de todo, comprensión, respeto y, sobre todo, reciprocidad. La vida siguió su curso para ambos, pero no de forma lineal. Todavía quedaban días difíciles, recuerdos que aparecían de la nada, preguntas que nunca tendrían respuesta. Pero lo que cambió ahora fue la forma en que lidiaron con estas sombras. Ya no les temían. Ya no huyeron de ellos. Los miraron con la firmeza de quien sabe que todo lo vivido, incluidos los errores, los fracasos, las caídas, constituye el camino que los llevó hasta allí. Y esta comprensión fue lo que los mantuvo firmes. Aún no hubo un final feliz. Hubo un proceso. Y este proceso, por complejo que fuera, finalmente cobró sentido. Porque, al final, el dolor más profundo también enseña. Y las cicatrices, aunque no desaparecen, un día dejan de doler. El tiempo, como siempre, siguió su curso sin pedir permiso a nadie.
Los meses se convirtieron en años y con ellos los sentimientos tomaron otros nombres, otras formas, otros colores. Isabel se instaló permanentemente fuera del país. Su vida cambió no solo de dirección, sino de esencia. La mujer que llegó allí era la sombra de alguien que no se entendía a sí misma, que luchaba con sus propios errores. La mujer que empezó a caminar por calles nuevas, con otro lenguaje en los oídos y otra rutina en los pies, renació con la fuerza de quien cayó sin nadie que la sostenga y decidió que ya no permitiría que su historia se escribiera por las decisiones de otros. Encontró sentido en las mañanas silenciosas, en el café amargo, en los libros que leía atentamente, en las clases que impartía a jóvenes apasionados por la arquitectura. Poco a poco fue reconocida no por la mujer que había sido, sino por la profesional en la que se había convertido, por la visión innovadora que aportaba a proyectos que ahora ganaban espacio en revistas y premios internacionales. Se convirtió en referente, oradora, invitada a eventos abiertos donde antes apenas se la escuchaba. Y por mucho que sonriera y se sintiera orgullosa, había un cansancio en sus ojos que ni siquiera los elogios podían borrar. Un cansancio que no es físico, sino emocional, el que surge de la conciencia de haber aprendido demasiado tarde lo que nunca debería haberse descuidado. Ella siguió sola, por elección propia. Hubo pretendientes, breves coqueteos, intentos sin aliento. Pero no se sentía lo suficientemente completa como para decir algo verdadero. No quería compensar la ausencia con presencia. Y, en el fondo, sabía que aún llevaba dentro de sí las consecuencias de todo lo que había vivido y provocado. Su vida ahora estaba llena de logros, pero nunca volvió a haber luz. No como antes. Porque ciertas marcas no gritan, pero pesan. Isabella aprendió a ser admirada, pero nunca más se sintió amada. Y ese fue su mayor castigo, comprender, en la cima de su propio éxito, que el amor, cuando se desperdicia, no regresa. Incluso puede ser reemplazado, reinventado, transformado. Pero la que se perdió por descuido nunca vuelve a florecer con la misma pureza. Y sabía que, aunque todos la vieran como un ejemplo de superación, el recuerdo de quien era con Isen siempre viviría dentro de ella. Y lo que dejó morir por ego, vanidad y distracción. Isen, que ahora vive una vida serena, ha encontrado el tipo de paz que, después de todo, nunca creyó que fuera posible. La relación con Julia se solidificó no en la velocidad de la pasión, sino en la profundidad de la vida cotidiana. Construyeron una convivencia basada en la escucha, en ausencia de expectativas irreales, en el respeto a los espacios de cada uno. No hubo grandes promesas ni sueños llamativos. Había planes simples y verdaderos. Un viaje para dos a fin de año, las ganas de comprar una casa más pequeña en el campo, la idea de abrir un pequeño negocio juntos. Redescubrió el valor de la presencia silenciosa, del tacto sin exigencias, del amor que acoge en lugar de exigir. Por primera vez, no sentí que necesitaba demostrar nada. Con Julia, él era simplemente el mismo. Imperfecto, a veces cerrado, otras distraído. Pero lo acepto completamente. Años más tarde, en una tarde soleada, mientras paseaba por una encantadora librería del centro, encontró un libro de arquitectura con el nombre de Isabella impreso en la portada. Cogió el ejemplar, lo hojeó con curiosidad y, al final, leyó el breve pero profundo agradecimiento, en el que decía, a quienes me enseñaron, incluso sin quererlo, que la reconstrucción más bella es la que parte de dentro. Sonrió. No hubo rencor. Solo un débil recuerdo de un tiempo pasado. Compró el libro y, esa noche, lo dejó en el estante de la sala, entre biografías y novelas. Fue una especie de hito silencioso, un recordatorio de que todo lo que habían experimentado los había llevado a donde estaban ahora. Y eso fue suficiente. Julia, al ver el libro, no lo cuestionó. Pasó suavemente los dedos por la portada y comentó que Isabella parecía haber encontrado su lugar en el mundo. Isen asintió y solo dijo que la apoyaba. Porque el verdadero amor también sabe liberar. Y los había liberado a ambos en el momento en que comprendió que insistir en lo que ya estaba perdido solo es prolongar el sufrimiento de ambos. Con Julia aprendió que las relaciones no se basan en exigencias, sino en elecciones diarias. Aprendió que la confianza no es necesaria, sino que se construye. Y para volver a amar primero hay que saber amarse a uno mismo. Y esto lo logró después de haber sido destrozado, después de haber reconstruido su dignidad desde cero.
Y hoy caminó con paso firme porque sabía quién era, que merecía y con quién había elegido compartir sus días. El destino, siempre irónico, todavía tenía reservado un último encuentro. Durante un evento internacional, Isabella y Isen fueron invitados como oradores en diferentes paneles. Ella hablaría de arquitectura emocional, él hablaría de gestión sostenible de proyectos. Se cruzaron detrás del escenario, lejos de los focos, en un pasillo estrecho y silencioso. Cuando sus miradas se encontraron, no había dolor, ni anhelo, ni culpa. Solo reconocimiento. Un gesto sutil. Una media sonrisa. Un «¿cómo estás?», que no requirió una respuesta larga. Hablaron durante unos minutos. Intercambiaron breves actualizaciones, evitaron el pasado, respetaron el presente. Al finalizar le deseó éxito en su charla. Ella correspondió sinceramente. Y cuando se despidieron, ninguno miró hacia atrás. No porque no importara, sino porque ya no había nada que perturbar. Años más tarde, Isabella escribió unas memorias. No usó nombres. No se mencionaron fechas. Solo emociones. Habló de cómo el amor puede perderse entre las líneas del silencio. Sobre cómo la ausencia de un ojo vigilante puede costarle toda una vida de conexión. Y de cómo, a veces, la lección más dura es la que nos enseña a reconocer el momento exacto en el que aún es posible regresar y elegir no hacerlo. El libro fue un éxito de crítica y público. Ella inspiró a miles de personas, especialmente mujeres, a reconectarse con sus verdades. Y cuando en una entrevista le preguntaron si se había basado en hechos reales, simplemente respondió que todo escritor, en el fondo, escribe para sanar lo que alguna vez le dolió. Isen, al leer el libro, reconoció extractos, sensaciones, diálogos. Sintió un nudo en la garganta, pero no de tristeza. Era como ver una película que se sabía de memoria, pero que ahora veía desde un ángulo diferente. Comprendió que Isabella había encontrado su forma de redención. No porque me disculpé, sino porque lo entendí. Y eso, al final, era todo lo que esperaba que sucediera algún día. Continuó su vida con Julia, más agradecido que nunca. Se hicieron socios de un pequeño proyecto sostenible, vivieron días sencillos, felices y discretos. Envejecieron juntos, entre cafés, paseos y planes que nunca dejaron de tener sentido. Y así, cada uno obtuvo el final que merecía. Ni para castigo, ni para recompensa. Pero por elección. Porque, al final, toda traición conlleva dos heridas, la que se inflige al otro y la que queda enterrada en uno mismo. Algunos sanan con el tiempo. Otros, ni siquiera el tiempo podrá borrarlos. Y esa es la verdadera consecuencia. No lo que se pierde. Pero lo que nunca más se podrá volver a sentir de la misma manera. Si has llegado hasta aquí, comenta ahora qué te parece esta historia. ¿Qué te marcó más? ¿Qué personaje entendiste más? Queremos saber tu opinión. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta. Recuerde, aquí nunca romantizamos la traición. Nuestro compromiso es con la verdad emocional y las consecuencias reales que provoca en la vida de quienes sienten, sufren y sobreviven. Hasta la próxima.